te lo digo desde el principio, esto no es un video más, no llegaste aquí por casualidad, tal vez llevas días, semanas, o incluso años, sintiendo que algo te falta, que algo dentro de ti está pidiendo respuestas que no llegan. Has intentado ser fuerte, has intentado controlar, entender, fingir que todo está bien, pero, en el fondo, sabes que no lo está, y justo cuando estabas a punto de rendirte, justo ahora, en este instante, esta historia aparece frente a ti, porque a veces, lo que parece un simple video, es, en realidad, el mensaje que tu alma estaba esperando. Nunca imaginé que llegaría ese día, ese punto de quiebre, esa grieta invisible que comienza como un susurro, y termina como un grito que rompe todo dentro de ti. Recuerdo que estaba en mi habitación, la misma donde había pasado años planeando, luchando, intentando controlar cada detalle de mi vida. Creía tener el control, creía que si hacía lo correcto, si seguía el plan, si no fallaba, todo saldría como yo quería, pero no, ese día, algo dentro de mí, simplemente se apagó. No hubo lágrimas al principio, solo un vacío, un silencio extraño, una sensación de estar mirando mi propia vida, desde afuera, como si fuera un espectador de una película que ya no quería ver. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos, temblaban, pero lo que más me asustó fue lo que sentí después. Nada, absolutamente nada, ni tristeza, ni enojo, ni esperanza, era como si me hubieran vaciado por dentro. Por primera vez, no tenía fuerzas para luchar contra lo que sentía. Dejé caer el teléfono al suelo, apagué la luz, y me quedé ahí, en la oscuridad, preguntándome en silencio, ¿qué sentido tiene todo esto? Esa noche, entendí que estaba llegando a un límite, el límite de años, ignorando mi propio dolor. El límite de perseguir una felicidad, que siempre parecía estar a un paso de distancia, y en medio de ese colapso, una pequeña parte de mí comenzó a observarlo todo, como si una conciencia más profunda hubiera estado esperando este momento, una voz silenciosa, pero firme, que me decía, esto también es parte del camino. No lo entendí, en ese instante, solo sabía que, por alguna razón, sentía que ya no podía seguir siendo la misma persona. Era como si la vida me estuviera empujando hacia un vacío, sin prometerme que habría algo al otro lado. Esa fue la primera vez que experimenté lo que ahora llamo la rendición emocional. No fue bonito, no fue espiritual, no hubo música de fondo, ni frases motivacionales. Solo estaba yo, roto, perdido, y con un miedo profundo, de no saber quién era, ni hacia dónde iba. Pero ahí, en esa oscuridad, también empezó algo que no puedo explicar del todo, una especie de pausa, un momento suspendido en el tiempo, como si el universo me estuviera diciendo, sin palabras, no te resistas, siente esto, atraviésalo, y así lo hice, no porque fuera valiente, sino porque, simplemente, ya no me quedaba otra opción, y mientras me rendía, algo curioso comenzó a pasar. Las imágenes de mi vida empezaron a desfilar frente a mí, personas que había amado, decisiones que había tomado, momentos que siempre había tratado de olvidar. Era como si mi mente, mi alma y mi cuerpo estuvieran haciendo un último inventario, antes de vaciarlo todo. Ahí fue cuando entendí que este no era un final, era una transición, una especie de muerte interna, previa a algo que todavía no podía ver, pero que, de alguna manera, ya me estaba esperando. Algo en mi interior susurraba, nada es por casualidad, incluso esto tiene un motivo, y esa fue la primera semilla, la primera grieta, por donde comenzaría a entrar la luz. Aunque en ese momento, yo aún no pudiera verla, los días siguientes fueron extraños. Me movía como en piloto automático, iba al trabajo, sonreía en los lugares donde se suponía que debía sonreír, contestaba mensajes, fingía estar bien, pero por dentro, era otra historia. Sentía que algo invisible me estaba observando. No sé cómo explicarlo, pero era como si, por primera vez en años, mi vida tuviera una especie de eco. Cada conversación, cada casualidad,
cada mirada de un desconocido empezaba a tener un peso distinto. Algo dentro de mí comenzó a despertar, una sensibilidad nueva, una percepción que antes estaba dormida. Recuerdo perfectamente una mañana en la que iba camino al trabajo. La radio sonaba, como siempre, pero justo cuando estaba por cambiar de estación, escuché una frase que me atravesó como un cuchillo: lo que estás buscando, también te está buscando a ti. Me quedé helado. Era solo una frase, pero sentí que era para mí, y así empezó todo: las coincidencias, las sincronías, pequeños momentos que, en otro tiempo, hubiera considerado casualidades, pero que ahora parecían mensajes. Una canción que hablaba exactamente de lo que yo sentía, un libro que apareció, literalmente, en mis manos, como si alguien lo hubiera dejado ahí, esperándome, personas que, sin saberlo, decían justo lo que necesitaba escuchar, incluso sueños tan vívidos, tan cargados de símbolos, que al despertar, no podía ignorarlos. Al principio, dudé, pensé que eran imaginaciones mías, que mi mente, buscando respuestas, estaba creando conexiones donde no las había, pero cuanto más lo negaba, más fuerte se volvían las señales. Un día, mientras caminaba por el parque, me detuve frente a un árbol, algo tan simple, tan cotidiano, pero lo miré como si fuera la primera vez. Observé cómo las hojas se movían con el viento, cómo la luz del sol atravesaba sus ramas, cómo todo parecía estar perfectamente sincronizado, y ahí sentí algo, una especie de certeza silenciosa, como si, en ese instante, el universo me estuviera diciendo: despierta, siempre hemos estado aquí. Ese fue un punto de no retorno. A partir de ahí, empecé a notar más: los relojes marcando horas repetidas, los números que se repetían en todas partes, las llamadas inesperadas, los encuentros casuales con personas que no veía hacía años, justo en el momento en que más necesitaba escuchar lo que tenían para decirme. Era como si el universo estuviera conspirando, empujándome a mirar hacia adentro, y, aunque seguía teniendo miedo, empecé a escuchar. Dejé de pelearme con las señales, empecé a anotarlas, a observarlas, a tomarlas en serio, y cuanto más lo hacía, más claro se volvía todo. Empecé a entender que todo lo que me estaba ocurriendo tenía un propósito, que esa crisis no era un castigo, era un llamado, una especie de invitación a soltar el control y a confiar en algo mucho más grande que yo. Pero aceptar eso no fue fácil. Mi mente racional, lógica, quería resistirse, quería respuestas claras, quería certezas, pero la vida me estaba enseñando que las certezas son una ilusión, que a veces la única forma de avanzar es caminar a ciegas, confiando solo en lo que se siente, aunque no tenga sentido. Y así, poco a poco, empecé a rendirme a lo desconocido, a entender que, tal vez, nada de lo que me estaba pasando era por casualidad, que cada pequeño detalle estaba ahí, cumpliendo una función, que el universo siempre había estado hablándome, pero yo nunca había querido escuchar. Hasta ahora, fue en ese punto cuando me di cuenta de que llevaba años corriendo detrás de algo que ni siquiera sabía nombrar, una meta, una respuesta, una sensación de paz, que siempre parecía estar justo después del siguiente logro, del siguiente viaje, de la siguiente relación. Recuerdo estar en mi habitación, una noche más, con el teléfono en la mano, buscando frases motivadoras, videos, meditaciones, cualquier cosa que me hiciera sentir mejor. Desesperado, como quien busca oxígeno bajo el agua, quería escapar del dolor, de esa sensación constante de vacío, de esa voz interna que no paraba de repetir: no eres suficiente, nunca lo serás. Y entonces, mientras deslizaba la pantalla, apareció una pregunta que, literalmente, me hizo detenerme. ¿Qué estás buscando? Que ya no esté dentro de ti. Me quedé congelado. Leí la frase 1, 2, 3 veces. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si, por un instante, todas las piezas del rompecabezas se detuvieran, como si todo lo que había estado persiguiendo, todo lo que había soñado,
todo por lo que había sufrido, se desmoronara en un solo segundo. Ahí, sentado en el suelo, entendí algo que me dolió más que cualquier fracaso anterior. Toda mi vida había estado buscando afuera lo que solo podía encontrar adentro. Ese fue mi primer verdadero colapso de conciencia. Me di cuenta de que había convertido mi vida en una constante persecución, persiguiendo amor, para no sentirme solo, persiguiendo éxito, para sentirme valioso, persiguiendo validación, para calmar mi miedo al rechazo. Pero cuanto más perseguía, más lejos me sentía de mí mismo. Era una trampa, una jaula invisible, un ciclo que se repetía una y otra vez, y lo peor de todo es que nadie podía romperlo por mí. Tenía que ser yo. Esa noche lloré, no por tristeza, sino por cansancio, cansancio existencial, profundo, como si estuviera arrastrando siglos de expectativas, de máscaras, de mentiras que me había contado a mí mismo. Apagué el teléfono, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, me senté en silencio, sin música, sin distracciones, solo yo, y ese dolor incómodo, pero honesto, ese silencio, que tanto había evitado, y en medio de ese vacío, algo empezó a cambiar. No fue una iluminación, no fue un momento de éxtasis espiritual, fue más bien un susurro interno, una sensación tenue, pero poderosa, que me decía: tal vez, todo este tiempo, has estado mirando en la dirección equivocada. Ahí fue donde comencé a entender que el problema no era la falta de respuestas, era que estaba haciendo las preguntas equivocadas, que la verdadera búsqueda no tenía que ver con el mundo externo, sino conmigo, con las partes de mí que había rechazado, con las heridas que había enterrado, con la voz que había silenciado, y mientras me quedaba ahí, respirando, llorando, y sintiendo todo lo que nunca me había permitido sentir, empecé a intuir algo, que quizá este colapso no era el final, era el comienzo de un regreso, no a un lugar, no a una meta, sino a mí, a mi centro, a esa parte olvidada, pero siempre con las partes de mí que había rechazado, con las heridas que había enterrado, con la voz que había silenciado, y mientras me quedaba ahí, respirando, llorando, y sintiendo todo lo que nunca me había permitido sentir, empecé a intuir algo, que quizá este colapso no era el final, era el comienzo de un regreso, no a un lugar, no a una meta, sino a mí, a mi centro, a esa parte olvidada, pero siempre presente, que había estado esperando, pacientemente, a que yo recordara. Hasta ese momento, todo en mí funcionaba bajo un solo principio: huir. Huir de lo que dolía, huir de los recuerdos, huir de la incomodidad. Había perfeccionado el arte de anestesiarme, con trabajo, con gente, con distracciones, incluso con espiritualidad mal entendida, meditaciones apresuradas, frases bonitas, mantras que repetía, pero que no sentía, todo para evitar ese vacío que seguía creciendo dentro de mí. Pero después de aquella noche, algo cambió, ya no podía seguir ignorándolo. Había llegado a un punto donde, incluso respirar, dolía, y entonces, decidí hacer algo que nunca antes me había atrevido. Me quedé quieto, me senté en el suelo, apagué todas las luces, desconecté el teléfono, y cerré los ojos, no para buscar paz, sino para enfrentar el caos. Lo que vino después fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Una ola de emociones me arrasó, lágrimas que no sabía que tenía, rabia contenida, miedo, soledad, una sensación de pérdida tan grande que por un momento pensé que me iba a desvanecer, pero no lo hice. Me quedé ahí, sintiendo cada punzada, cada recuerdo, cada sombra, y por primera vez en mucho tiempo entendí que ese dolor no era mi enemigo, era una parte de mí que había estado gritando por atención, una parte que solo quería ser vista, escuchada, honrada. Ahí, en ese suelo frío, entendí que había pasado años luchando contra mí mismo, queriendo sanar, pero sin permitir que la herida respirara. Queríamos soluciones rápidas, quería saltarme el proceso, pero la vida no funciona así. La verdadera sanación no llega cuando la evitas, llega cuando te sientas con ella,
cuando dejas de querer arreglarla y simplemente la abrazas. Ese día aprendí algo que jamás olvidaré: el dolor no desaparece porque lo rechaces, se transforma cuando lo aceptas. Y fue justo en medio de esa aceptación cuando sentí algo inesperado, una especie de calma, diferente a cualquier otra. No era la paz que había buscado, era más profunda, más real, como si, al rendirme completamente, hubiera abierto un espacio dentro de mí, que siempre estuvo ahí, pero que nunca supe habitar. Me di cuenta de que debajo de todo ese sufrimiento había una base sólida, un centro, un lugar interno, donde nada, ni nadie, podía tocarme. No era un concepto, era una sensación física, un ancla, un refugio, y en ese instante, por primera vez, sentí que, quizá, no estaba tan solo como creía, que algo, más grande que yo, me sostenía, que cada lágrima, cada caída, cada noche en vela, me habían traído exactamente hasta ese momento. Ahí, en la oscuridad de mi habitación, y de mi alma, entendí que estaba comenzando, de verdad, el viaje de regreso a mí, y que era, aunque el camino fuera largo y confuso, ya no iba a huir, iba a caminarlo, paso a paso, con todo, con miedo, con esperanza, pero sobre todo, con una nueva certeza: nada de esto es por casualidad. Después de aquella noche, algo dentro de mí empezó a moverse. No fue una transformación instantánea, no hubo una revelación celestial, fue más como un leve amanecer después de una noche demasiado larga, pequeños destellos de algo que no podía nombrar, pero que empezaba a sentirse diferente. Me despertaba por las mañanas, y antes de tomar el teléfono, me quedaba unos minutos, respirando, solo respirando, sintiendo el peso de mi propio cuerpo, el latido de mi corazón, la vida todavía fluyendo en mí. Pequeñas cosas que antes daba por sentado empezaban a tener un significado nuevo: una taza de café caliente, la luz entrando por la ventana, el sonido de los pájaros en la calle, cosas simples, pero que, en medio de mi colapso, parecían milagros. Fue ahí cuando entendí que la verdadera espiritualidad no tenía nada que ver con frases bonitas, ni con alcanzar estados elevados de conciencia. Tenía que ver con volver a mí, a lo básico, a lo real, a lo tangible, a estar presente. En el ahora, empecé a caminar más, sin auriculares, sin distracciones, solo yo y mis pasos, y en esos paseos aparecieron nuevas preguntas, no las de antes, no esas que venían desde la mente, buscando control, sino preguntas más suaves, más profundas. ¿Cómo me siento realmente hoy? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy evitando mirar? Y cada vez que me detenía a escuchar, la respuesta era la misma: vuelve a ti. Empecé a escribir, no para publicarlo, no para que alguien lo leyera, solo para sacar todo lo que había guardado, páginas y páginas de pensamientos rotos, emociones desordenadas, recuerdos que emergían como olas inesperadas. Lloraba mientras escribía, pero también sonreía, porque, por fin, estaba siendo honesto conmigo mismo. Ya no estaba huyendo, no quería seguir siendo fuerte a la fuerza, ni positivo por obligación, solo quería ser real, auténtico, y en esa autenticidad, descubrí algo que me sorprendió: había dentro de mí una capacidad infinita de sostenerme, una resiliencia que no venía del ego, ni del orgullo, sino de algo más profundo, algo que había estado ahí, todo el tiempo, esperándome, mi esencia, esa parte intacta, inquebrantable, que había sobrevivido a todo. No era un concepto bonito, era una sensación física, un calor en el pecho, una expansión en la respiración, una calma que aparecía justo cuando me permitía ser, sin exigencias, y así, poco a poco, empecé a recuperar pequeños pedazos de mí. Un día, me reí de verdad, después de semanas sin hacerlo. Otro día, sentí ganas de bailar, solo, en la sala de mi casa, y en otro momento, simplemente, pude mirar al espejo y decir: estoy aquí, y está bien. No era felicidad absoluta, no era iluminación, era presencia, una aceptación suave, pero poderosa, una rendición,
no desde la derrota, sino desde la comprensión, de que, incluso en medio del caos, la vida siempre encuentra la forma de abrir espacio para la luz. Y fue ahí, justo en ese punto, donde empezó la segunda parte de mi viaje, ya no desde la necesidad de arreglarme, sino desde el deseo profundo de conocerme de verdad, y aunque aún no lo sabía, esa intención iba a cambiarlo todo. Llegó un momento en el que me di cuenta de que había otra batalla interna que todavía seguía librando, la necesidad de controlar, de entender todo, de predecir cada paso, de saber qué iba a pasar después. Incluso en este proceso de sanación, quería un mapa, un plan detallado, una garantía de que si hacía esto, entonces el universo me iba a dar aquello. Pero la vida tiene una manera muy particular de enseñarte lo contrario. Recuerdo una tarde, sentado en el parque, con el cielo completamente gris y una lluvia ligera comenzando a caer. Me quedé ahí, sin moverme, mirando cómo la gente corría para no mojarse, y por primera vez, decidí quedarme bajo la lluvia, sentir el frío, el agua en mi piel, el momento, tal como era, sin intentar cambiarlo, sin querer controlarlo, solo estar. Y fue en ese instante que algo dentro de mí se quebró y, al mismo tiempo, se liberó. Entendí que todo este tiempo había intentado negociar con la vida, condicionar mi felicidad a que las cosas fueran como yo quería, pero la verdadera transformación empieza cuando sueltas, cuando dejas de exigirle a la vida que sea como tú crees que debería ser, y empiezas a recibirla tal como es, con lo bueno, con lo malo, con lo que entiendes y con lo que no. Esa tarde, bajo la lluvia, sentí que algo invisible me abrazaba. No era una sensación física, era algo más sutil, como si el universo me estuviera diciendo: ahora sí, estás empezando a confiar. Y no fue fácil. Los días siguientes, mi mente seguía buscando certezas, seguía apareciendo el miedo, la ansiedad, pero cada vez que esa voz interna de control intentaba gritar, otra voz, más suave, más profunda, le respondía: suelta, no tienes que entenderlo todo ahora. Empecé a practicar el arte de la rendición, de caminar, sin saber exactamente hacia dónde, de hacer lo que podía, con lo que tenía, y confiar en que el siguiente paso se revelaría solo, cuando fuera el momento. Fue como aprender a nadar en medio de una corriente invisible, dejar de luchar contra el agua y empezar a fluir con ella, y cuanto más soltaba, más empezaban a suceder cosas inesperadas. Personas nuevas aparecían en mi vida, oportunidades que nunca hubiera imaginado, conversaciones que me daban justo las respuestas que necesitaba, en el momento perfecto, y ahí entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre: el control es solo una ilusión. Lo que realmente me sostiene es la confianza, confianza en la vida, confianza en mi proceso, confianza, incluso, en aquello que todavía no entiendo. Y esa confianza no significa que no tenga miedo, significa que elijo seguir, a pesar del miedo, con cada paso, con cada respiración, con cada día que amanece, porque ahora sé que cada experiencia, cada caída, cada lágrima, me está llevando exactamente al lugar donde necesito estar, incluso si todavía no puedo verlo, incluso si, a veces, duele, incluso si todo parece oscuro, porque, en lo más profundo de mí, ya hay una certeza que no puedo negar: nada, absolutamente nada, de lo que me está pasando es por casualidad. Hubo un día que lo recuerdo como si fuera ayer, un día donde, por primera vez, me permití simplemente no hacer nada, no intentar sanar, no buscar respuestas, no meditar, no leer, no luchar contra lo que sentía, solo estar. Fue un domingo, me desperté, miré el techo, y en lugar de levantarme corriendo como siempre, me quedé ahí, sin moverme, observando el juego de luces y sombras en la pared, sintiendo la respiración entrar y salir de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez horas, pero en ese espacio de silencio, algo profundo comenzó a suceder. Fue como si, al dejar de empujar
al dejar de intentar controlar incluso mi propio proceso de despertar, una puerta invisible se abriera dentro de mí. No vino una voz celestial, no hubo una visión mística, solo una presencia, cálida, suave, como un abrazo desde adentro, y en medio de ese estado, por primera vez, pude sentir realmente mi propia existencia, sin filtros, sin expectativas, sin querer ser otra versión de mí mismo, solo yo, aquí, ahora, vivo, y fue entonces cuando entendí, de verdad, lo que significa el Wu Wei, el arte de no forzar, de permitir que la vida fluya a través de ti, sin resistencia, dejar de empujar el río, dejar de escalar paredes que nunca estuvieron ahí. En ese momento, entendí que mi sufrimiento, muchas veces, no venía de lo que me pasaba, sino de mi constante pelea contra ello, siempre intentando cambiarlo, siempre intentando estar en otro lugar, ser otra persona, sentir otra cosa. Pero ese domingo, rendido en mi cama, sin hacer nada, descubrí que, en la no acción, también hay sanación, que a veces, el mayor acto de valentía, es detenerte, respirar, y permitir que el dolor sea dolor, que la confusión sea confusión, que la vida sea como es, y ahí, en ese espacio de no esfuerzo, comenzaron a surgir respuestas que antes jamás había podido escuchar, pequeñas intuiciones, ideas suaves, pero claras, sensaciones de certeza, que venían de un lugar que no era mi mente, y cuanto más las escuchaba, más me daba cuenta de que el verdadero camino de regreso a mí no se construía con fuerza, ni con lucha, se construía con entrega, con escucha, con presencia, con silencio. Ese día, entendí que el universo no grita, sus mensajes más importantes siempre llegan en el momento en que, por fin, te callas, cuando te detienes, cuando dejas de correr y empiezas, simplemente, a sentir, a confiar, a permitir. Fue uno de los días más simples, y a la vez, más transformadores, de toda mi vida, y desde entonces, aprendí algo que ahora llevo grabado en cada fibra de mi ser. A veces, el mayor avance sucede cuando por fin dejas de intentar avanzar. Los días después de aquella rendición fueron distintos, no porque todo se arreglara de repente, no porque mi vida exterior cambiara, sino porque, por dentro, algo había girado. Empecé a observar, sin tanta urgencia, sin esa necesidad de interpretar cada señal, sin buscar significado desesperado en cada detalle, solo, observando, respirando, sintiendo. Una mañana, mientras caminaba por el barrio, me detuve frente a un escaparate. Había una frase escrita, casi como si estuviera puesta ahí, solo para mí: la verdadera libertad empieza cuando dejas de pelearte con la realidad. Me quedé mirando esas palabras, como si fueran un mensaje cifrado, y lo entendí, por fin. Llevaba años luchando contra lo que era, queriendo cambiar mi historia, negando mis heridas, rechazando mis emociones, intentando fabricar una versión mejorada de mí mismo, como si la versión que soy no fuera suficiente. Pero, ¿y si la verdadera transformación empieza justo ahí, en aceptar que esto es lo que hay, que estas son mis emociones, que estos son mis días buenos, y también mis días oscuros, que esta es mi vida, con todo lo que incluye, y que era, en vez de cambiarla a la fuerza, puedo empezar a amarla, así, rota, imperfecta, humana? Ese día, mientras seguía caminando, me hice una promesa silenciosa: hoy no voy a resistirme a nada. Si venía tristeza, la iba a sentir; si venía alegría, la iba a recibir; si venía miedo, lo iba a abrazar, sin juicios, sin etiquetas, solo permitiendo. Y lo más sorprendente fue lo que pasó después. En esa aceptación radical, empecé a sentir una paz que nunca antes había experimentado, una paz que no venía de que todo estuviera bien, sino de saber que, aunque nada estuviera perfecto, yo podía estar en calma, que mi valor no dependía de cuánto pudiera controlar, que no tenía que tener todas las respuestas, que está bien no saber, que está bien sentirme vulnerable, que está bien ser humano. Ese día, la vida me enseñó algo que jamás olvidaré:
la aceptación no significa rendición ante la tristeza, significa abrir espacio para todo, la luz, la sombra, la duda, la esperanza, y cuando lo hice, lo que antes parecía un caos, empezó a sentirse como un río, un flujo, un movimiento, que simplemente tenía que seguir, sin oponerme, sin forzarlo, solo, estando presente, y en ese nuevo estado, algo más profundo comenzó a revelarse. Pequeñas decisiones empezaron a surgir con claridad, acciones que antes me parecían imposibles, ahora nacían de manera natural, sin presión, sin autoexigencia, como si la vida, al verme soltar el control, empezara a abrir caminos que siempre estuvieron ahí, pero que yo no podía ver, y fue entonces cuando comprendí, en lo más íntimo, que cada paso, cada lágrima, cada instante de confusión, me había llevado exactamente hasta este momento, un momento donde, por primera vez en mucho tiempo, pude cerrar los ojos, respirar hondo, y decirme a mí mismo, gracias, incluso por esto, porque ahora lo sé, nada, absolutamente nada, fue por casualidad. Con el paso de los días, las señales empezaron a intensificarse, ya no eran solo coincidencias aisladas, era como, sí, de repente, todo a mi alrededor, hablara un mismo idioma secreto, mensajes en canciones, números repetidos en los relojes, personas que mencionaban temas que justo acababa de pensar, sueños con símbolos que se repetían, una y otra vez. Al principio, confieso que me asustó, sentía que estaba cruzando una frontera invisible, como si el velo entre el mundo que conocía y algo mucho más profundo se estuviera deshaciendo, pero, a diferencia de antes, Yara no quería correr, ahora elegía observar, escuchar, sentir. Recuerdo una tarde, caminando por la ciudad, cuando me crucé con un desconocido, me sonrió, como si me conociera de toda la vida, y antes de que pudiera reaccionar, me dijo algo que me dejó congelado, todo tiene sentido, aunque aún no puedas verlo, no, le respondí, solo lo miré, mientras se alejaba entre la multitud. Me quedé de pie, en medio de la calle, sintiendo que, otra vez, la vida me hablaba. Esa frase resonó en mí durante días, cada vez que la duda aparecía, cada vez que sentía miedo, cada vez que mi mente intentaba volver a las antiguas preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito de todo este proceso? Pero, lo curioso, es que, ahora, esas preguntas, ya no dolían igual, porque, en el fondo, ya había aceptado algo esencial, que no todas las respuestas llegan cuando uno quiere, y que era, quizás, el verdadero aprendizaje, está en poder caminar, sin saber, confiando, a ciegas, abrazando la incertidumbre, como parte del viaje. Empecé a escribir más, a registrar cada sincronía, cada pequeña señal, no desde la obsesión, sino como un acto de gratitud, como si quisiera decirle al universo, veo lo que estás haciendo, y gracias por no rendirte conmigo. Las personas a mi alrededor empezaron a notar el cambio, me decían que me veía diferente, que había algo en mi mirada, más suave, más presente, y lo sentía, porque, por dentro, aunque seguía sin tener todas las respuestas, había una certeza que ya no me abandonaba. Estoy exactamente donde necesito estar, incluso en los días difíciles, incluso cuando el miedo regresaba, incluso cuando las viejas heridas intentaban abrirse de nuevo. Ya no quería huir, ya no quería correr hacia ningún lugar, solo quería estar aquí, ahora, con todo, con lo bueno, con lo incómodo, con el misterio, porque, sí, el misterio sigue, las preguntas aún flotan en el aire, el propósito último aún no se revela por completo, pero hay algo que sé, con cada célula de mi cuerpo, nada, absolutamente nada, de lo que me ha pasado, ha sido por casualidad, y, aunque no tenga todas las respuestas, ahora, estoy listo para lo que venga, para lo que sea que este camino quiera mostrarme. Después, y aquí estoy, contándote todo esto, como si las palabras pudieran abarcar lo que realmente pasó dentro de mí, pero, en el fondo, sé que no pueden, porque esto no es una historia que termina aquí, es solo
el comienzo de otra cosa, algo que todavía no puedo nombrar. Hay días en los que despierto y me sorprendo sonriendo, sin motivo, y otros en los que vuelvo a sentir el peso de todo, pero incluso en esos días grises, ya no me pierdo, como antes, porque ahora hay una certeza silenciosa, latiendo en algún rincón de mi pecho, una certeza que me dice que cada lágrima, cada caída, cada sincronía, cada silencio, fueron necesarios, que incluso los momentos en los que quise rendirme, tenían su lugar en el mapa invisible de mi vida. Ahora sé que la vida nunca me estuvo castigando, solo estaba llamándome de vuelta a casa, a mi centro, a mi esencia, a ese lugar dentro de mí, que ninguna tormenta puede destruir. Las señales siguen llegando, y a veces son tan sutiles, que casi las paso por alto, pero cuando me detengo, cuando respiro, cuando vuelvo al presente, ahí están, guiándome, empujándome, susurrándome, que siga, que confíe, que esto, que ahora mismo estás escuchando, también tenía que aparecer para ti, en este momento exacto, porque nada, absolutamente nada, es por casualidad, y sé que, si estás aquí, si llegaste hasta estas palabras, es porque, de alguna manera, tú también estás despertando, tú también estás recordando, tú también estás empezando a ver que ese vacío que sentías no era un error, era el inicio, la señal, el umbral de un viaje que apenas está comenzando. Así que no, esto no es el final, es solo una pausa, un respiro, antes de lo que viene. Algo me dice que muy pronto, nuevas respuestas, nuevas señales y nuevas puertas se van a abrir, y cuando eso pase, tú lo vas a saber, porque vas a sentirlo, igual que yo. Así que, sigue, confía, suelta, y sobre todo, no ignores esto que ahora estás sintiendo, porque si esta historia llegó a ti, si estas palabras resonaron de alguna forma en tu pecho, créeme, no fue por casualidad,